para conmemorar el 155 aniversario de la ciudad. Daros las gracias a todos los asistentes, sobre todo a las autoridades, que son conscientes de la agenda que tenéis, que estéis aquí el domingo acompañándonos, pues es de agradecer. Y también, pues bueno, hijos predilectos y otros reconocimientos que tenemos en nuestra ciudad, y por supuesto a la Corte Juvenil, que han tenido la mala suerte de que el día de la ciudad caiga un domingo y así fuera sábado. Entonces vienen todas las cariñas que vienen algunas. Tratar de dar tiempo a una siesta antes del otro. ¿Vale? Sin más, os voy a pedir un favor, y es que dejéis los móviles en silencio, porque ahora se va a dar el discurso institucional y quiero que se desconcentre el orador. Señora secretaria. Punto único del orden del día: conmemoración institucional del 155 aniversario de la ciudad. Bien, pues toma la palabra el señor Heredia, en representación de la ciudad, para dar el discurso institucional de este 155 aniversario. Muchísimas gracias. Señor alcalde, presidente del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, miembros de la Corporación Municipal, autoridades, representantes de colectivos y entidades, damas y reina de la velada y fiestas 2025, familia, amigos y amigas, es para mí un honor estar aquí para ofrecer el discurso institucional del 155 aniversario de la ciudad, por lo que vaya por delante mi agradecimiento a todas las personas que lo han hecho posible. Feliz aniversario a todos los linenses en este 20 de julio, un día muy especial para nosotros por lo que conmemora la sesión constitutiva del primer ayuntamiento independiente con el nombramiento de Edgardo López Muñoz como alcalde provisional, después de que el 17 de enero de ese año el gobierno concediese la independencia al municipio solicitada 2 meses antes por 330 años. Los argumentos expuestos fueron muchos. La población de aquel entonces, 426 personas censadas, era más del doble de la que se exigía por ley para formar un municipio independiente. Había 136 casas de mampostería y 150 huertos que servían para abastecer a la población y dejaban excedentes que se vendían en Gibraltar. Esto beneficiaba a la economía local. La línea también contaba con otras industrias y con varias barcas que se dedicaban a la pesca. Había mercado, tiendas, otros negocios, y todo unido permitía que el municipio pudiera subsistir por sí mismo, sin depender de San Roque, que lejos de beneficiar a los vecinos linenses, absorbía los recursos que generaba. Y esa fue otra parte importante de la argumentación, el abandono que sufría la línea ya por aquel entonces. No había médico, escuela de niñas, matrona, ni se atendían las peticiones de alumbrado, empedrado de calles, limpieza y ornamentación. Eran los propios vecinos los que se organizaban para ocuparse de estas labores y tener así mejores condiciones de vida. Hubo oposición de San Roque, que se negó con argumentos que resultaron, algunos de ellos, hirientes. Fundamental fue la figura del barreño José González de la Vega, presidente de la Diputación en aquel entonces, quien avaló y apoyó las gestiones linenses ante el gobierno, considerando que se daban todos los requisitos legales para la formación del nuevo ayuntamiento. Por cierto, que ya en aquel entonces se argumentaba que la cantidad de habitantes de la línea que sabían leer y escribir era mucho mayor que en otras localidades de la provincia que ya eran independientes. Con la oficialidad de la segregación, la población acogió la noticia celebrando grandes festejos. Es curioso, pero ya desde los comienzos el perfil del linense tomaba rasgos que se mantienen en la actualidad: reivindicativo, trabajador, luchador, orgulloso de sus raíces y también festivo, que eso nos encanta. Unos días más tarde, el 30 de julio, el ayuntamiento recién constituido adopta la decisión de que el municipio se denomine la Línea de la Concepción en honor a la patrona de siempre, nuestra venerada Inmaculada. Ya en agosto, los municipios se adhieren a la petición popular de construir una nueva iglesia ante el mal estado de la existente. En este año 2025 se cumple precisamente el centenario del patronazgo de la Inmaculada Concepción, porque si bien ya lo era desde la fundación del municipio, en 1870, una iniciativa popular buscó la oficialidad. Así, en septiembre de 1924, el párroco Juan Rodríguez Cantizano envió al obispado una carta solicitando la oficialidad del patronazgo. Meses después, el 28 de enero de 1925, las gestiones con el obispado y la Santa Sede fructifican y se confirman, pensando sobre todo el fervor prestado
desde los inicios del municipio hacia la Inmaculada. Ya en abril, el Obispado remitió el rescripto pontificio de la Santa Sede informando de la proclamación de la Inmaculada Concepción como patrona. Pero volvamos a los inicios de la línea. Desde la fundación, poco a poco, las construcciones de mampostería comenzaron a sustituir a las barracas y chozas para la expansión del casco urbano, que por aquel entonces contaba con 15 calles. El 1 de enero de 1871 comenzó a funcionar el registro civil y al día siguiente se formalizó la inscripción del primer nacimiento, un honor que recayó en María Sabina Coca, Vizcaya. El censo fue creciendo y en 1882 la población de derecho alcanzaba los 9.965 habitantes, más 2.136 transeúntes. Los años fueron pasando y la ciudad evolucionando por su crecimiento. En 1876 se instaló la primera oficina de correos, la primera feria en 1879 coincidiendo con el Corpus y el 8 de diciembre de ese mismo año la inauguración de la Iglesia de la Inmaculada, el mercado de abastos en 1882, la plaza de toros un año más tarde, en 1893 la primera Semana Santa. Así, la línea entró en el nuevo siglo consolidándose como municipio independiente, aunque todavía con muchas carencias en comunicaciones y servicios. Fueron comienzos difíciles y llenos de sinsabores en una ciudad que a lo largo de toda su historia y por distintos motivos ha tenido que luchar para subsistir, sin ayuda exterior en la mayoría de los casos, obligada a labrar su futuro pese a las adversidades y las injusticias propiciadas por las políticas de Estado. No hay que olvidar que el origen de la línea se encuentra en la construcción de los fuertes Santa Bárbara y San Felipe y la línea de contravalación, fortificaciones levantadas por España para intentar recuperar el Peñón de Gibraltar, lo que nos sume históricamente en una ideología guerrera desde los comienzos, siempre alerta de las decisiones que otros tomaban y los linenses hemos padecido durante decenas de generaciones. La frontera con Gibraltar ha propiciado multitud de decisiones adoptadas desde la lejanía que en su amplia mayoría han sido perjudiciales para la línea. Los sucesos de las Pedreras en 1902, que se saldaron con graves incidentes y varios fallecidos, tras el levantamiento de miles de trabajadores contra la decisión del gobernador de Sevilla de cerrar todos los centros sociales de Andalucía al considerarlos una amenaza para la paz y el orden social. Los sucesos de la Aduana en 1928, otra página triste de nuestra historia, motivada por decisiones externas y que también dejó varios fallecidos. En aquel entonces, los linenses que volvían a casa después de trabajar en Gibraltar lo hacían en posesión de artículos de primera necesidad para sus familias, con total normalidad, hasta que llegaron órdenes de aduanas para que los carabineros no dejasen pasar ningún artículo, con las consiguientes colas y las protestas de los trabajadores que acabaron con varios disparos de los agentes hacia la multitud y 3 fallecidos. Una vez más, los linenses se unieron ante la tragedia y la adversidad, propiciando una movilización total de la ciudadanía que acabó con la concesión del Gobierno de Madrid de una cartilla de artículos de consumo doméstico a cada trabajador, con la que se les autorizaba a pasar la frontera con esos productos. En 1941, un avión italiano descargó 3 bombas dirigidas a mercantes ingleses que finalmente acabaron impactando el suelo linense. 2 de ellas no explosionaron, pero la tercera dejó un reguero de fallecidos en plena velada. El cierre de la verja en junio de 1969, aunque los problemas y las restricciones comenzaron algunos años antes, provocó que más de 30.000 personas tuvieran que buscarse la vida en otros puntos de la geografía española o en países europeos que precisaban de mano de obra. Fueron 13 años muy difíciles para la línea, que se fue sumiendo en un estado de abandono institucional que ha ido arrastrando durante décadas. Ya en la historia más reciente llegó el Brexit, otro momento de incertidumbre que nos ha acompañado durante años y que de entrada produjo una importante pérdida del valor adquisitivo de los linenses que trabajan en Gibraltar por la devaluación de la libra. Menos ingresos en miles de familias obligadas a cruzar la frontera a diario para ganarse el sustento. Las primeras cifras hablaban de más de 3 millones de euros mensuales que se dejaban de percibir y que por lo tanto también dejaban de circular en la economía del municipio y por enésima vez las administraciones miraban para otro lado. Una vez más surge ese espíritu comarcal auspiciado desde intereses políticos que buscan un buen trozo del pastel que corresponde a los linenses y solo a los linenses, que son los que han sufrido históricamente la presencia de una frontera a pie de calle.
En ese punto seguimos. Pasan los años, pero se mantiene el contexto, da igual, 1870, 1900, 1969, 2020, 2025. El linense debe seguir luchando día a día por su futuro. Por eso, aunque pertenezcamos al campo de Gibraltar y consideremos a sus municipios hermanos, ya que compartimos el día a día, no nos gusta, al menos a mí, el término campo gibraltareño, ya que políticamente se suele utilizar para repartir entre muchos los beneficios y las ayudas, aunque los perjuicios y problemas principales de una frontera los sufra la línea y sus habitantes. Por eso yo no me considero campo gibraltareño, me siento linense y considero que es el sentir general de la población, harta de buenas palabras y promesas que luego, a la hora de repartir, se reducen a migajas. Por los gobiernos centrales y autonómicos han pasado un buen puñado de políticos campo-gibraltareños que solo se han acordado de los linenses a la hora de pedir el voto, sin hacer prácticamente nada extraordinario por nuestro pueblo. Las inversiones y proyectos de envergadura se han ido siempre a otros municipios cercanos que ahora enarbolan la bandera de la comarca para sacar una mayor tajada de las medidas post-Brexit y del nuevo acuerdo con Gibraltar. Muchos de estos políticos perpetuados nos han dejado pocas luces y muchas sombras que solo hemos podido minimizar desde dentro, con la lucha de los linenses, porque la historia nos ha enseñado a ser independientes, a sacar lo mejor de nosotros en cada momento para subsistir, sin ayuda de nadie, más bien al contrario, teniendo que retirar las piedras puestas en nuestro camino. Si me lo permiten, me gustaría dedicar la última parte de esta intervención a hablar de la otra historia, la reciente. Es a la que parece que damos menos importancia porque somos partícipes de ella y quizás debería ser al contrario, convertirse en la más relevante porque es la que están escribiendo nuestros conciudadanos para cambiar la suerte de nuestro municipio. Porque si analizamos los últimos tiempos con objetividad, comprobaremos que hemos sabido tocar fondo para tomar impulso y sacar la cabeza a flote. La línea ha pasado de ser una ciudad en bancarrota y olvidada por las administraciones a erigirse en la ciudad de moda del campo de Gibraltar y más allá. Hemos tenido que centrarnos en nuestros problemas desde aquí, que es donde se sufren. Los linenses han hablado claro, quizás hartos de ser maltratados, y han preferido unirse para tomar sus propias decisiones. Recordaba al principio de mi intervención la ilusionante evolución de la línea tras la segregación, movilizándose para lograr mejores servicios, inversiones, edificios necesarios para seguir creciendo. Y quizás si prestamos más atención a esa otra historia, la más actual, podamos comprobar que hay cierta similitud en ese resurgir del municipio. Lo que antes era extraordinario se está convirtiendo en habitual. Y así, la línea goza de una plaza de toros completamente renovada y además con su diseño original que ha permitido recuperar la grandiosidad de sus carteles taurinos y la celebración de otros espectáculos, como antaño. Los valonos han cumplido ese sueño de ver a su equipo disputar sus partidos en un nuevo estadio que sustituye al vetusto municipal que se caía a cachos. Ahora vuelve a estar apto para albergar encuentros de primer nivel. Ya solo falta que la Real Balompédica linense comience a subir escalones que esperemos sea desde esta temporada. La peatonalización del centro ha permitido la reducción de emisiones y un crecimiento considerable del sector hostelero tan importante en nuestra ciudad y envidia de otros municipios, porque da gusto ver las calles y plazas, las terrazas llenas de gente, porque la línea sabe crear un ambiente único a cualquier hora del día. También contamos en esta historia reciente con un nuevo hospital, que ya es universitario, y por el que cientos de personas y colectivos linenses han luchado durante años con concentraciones y manifestaciones. Porque la línea también goza de gran conciencia social, con entidades que luchan día a día por los colectivos más vulnerables. Los retos alcanzados por entidades como Asansul, Nuevo Hogar Betania o Fegadi han contribuido a que la línea sea una ciudad más accesible y haya canalizado su natural solidaridad hacia sectores concretos y más desfavorecidos, haciendo mejor su calidad de vida. También contamos con colectivos culturales que nos ayudan a recuperar nuestra historia, en algunos casos, y a fortalecerla en otros. Y es que ya es habitual que la agenda se llene de conciertos, talleres, conferencias, exposiciones, visitas guiadas, y en el horizonte esa recuperación del fuerte de Santa Bárbara que hace soñar a los guardianes de nuestras vivencias con la revitalización de los orígenes del municipio.
El crecimiento deportivo también ha sido importante, y no hablamos del profesional, sino de la base, con miles de niños practicando su modalidad favorita en instalaciones que poco a poco se van completando para darles cabida. Los nuevos pabellones, inaugurado recientemente, y ya en marcha el nuevo centro de tiro, la pista de atletismo, un campo de rugby. También hay que destacar el crecimiento del puerto deportivo Alcaidesa Marina, que ha cambiado la fisonomía del litoral de poniente de la ciudad, que quiere seguir creciendo de cara al mar, con un centro de deportes náuticos que sirva para seguir potenciando la excelente labor de clubes antaño llamados minoritarios, pero que actualmente tienen cada vez más demanda entre los jóvenes de la población. Todo ello lleva a la línea a convertirse en un referente en las competiciones deportivas que un fin de semana sí y otro también traen cientos de visitantes a vivir la verdadera esencia de este municipio. Balonmano, voleibol, baloncesto, remo, vela, atletismo, gimnasia rítmica, fútbol, judo, taekwondo, deportes de contacto, de montaña, ciclismo, todos tienen cabida con el trabajo de las directivas de los clubes de la ciudad, ansiosas porque sus compañeros de deporte visiten la línea y se lleven el sabor de su verdadera cara, la positiva, la que defendemos todos los de aquí en cualquier parte del mundo. Aunque con un retraso considerable y con demasiados problemas en el camino, que espero se puedan resolver lo antes posible, el nuevo mercado debe ser una realidad, que su apertura sirva para aliviar los problemas por los que han pasado sus vendedores en este tiempo. Todos queremos volver a verlos pronto en el nuevo edificio, ofreciendo vitalidad a la zona y volviendo a consolidar las instalaciones que llevan el nombre de nuestra patrona como referente comarcal. Van llegando inversores al municipio, los emprendedores también son mucho más habituales. Hace unos días, en este mismo salón, se explicaba el protagonismo que va a tener el municipio en la cuarta revolución industrial, con el proyecto que Ayuntamiento y la empresa Wisecare llevan tiempo madurando y por fin se hace realidad. En todo ello, también resulta fundamental la aprobación de ese nuevo Plan General de Ordenación Urbana que marcará las líneas maestras del futuro desarrollo de la ciudad. Las líneas de estudio para nuestros jóvenes permiten que puedan obtener una formación proyectada a la demanda de empleo en la zona. Los eventos de ocio también copan el calendario de los fines de semana. Llegan cientos de visitantes que se marchan encantados de conocer los rincones de la ciudad y la hospitalidad de su gente. La línea de la Concepción cada vez suena más por aspectos positivos y menos por hechos delictivos, y eso es gracias al orgullo de ser linense, de defender lo nuestro, de dar la cara ante cualquiera que haya querido desprestigiar a nuestra ciudad y de luchar por que se nos tenga respeto. Administraciones que siempre nos han abandonado han sido partícipes en los últimos años de inversiones que han logrado revitalizar la imagen de la ciudad, porque la unión hace la fuerza te da más escaños y los escaños te permiten gobernar y decidir. Y ojo, que cuando hablo de escaños no hablo de partidos, también se podría hacer, sino de los miles de votos de linenses que han propiciado la situación actual. Las casualidades no existen y el pueblo, una vez más, es el que decide su futuro y la línea a seguir. Los políticos deben ser meros gestores de las necesidades de un pueblo que quiere vivir bien, con su esencia, sus costumbres y su amabilidad, que una cosa es ser amable y otra que te tomen por tonto. Así, la línea se ha ido haciendo más apolítica a base de decepciones para pasar a ser pragmática. Pero por mucho que la situación haya cambiado, aún queda mucho por hacer. El miedo generado por el Brexit ha dado paso a la incertidumbre del reciente acuerdo alcanzado para eliminar la frontera con Gibraltar, sobre todo porque una vez más se nos ha ninguneado desde arriba impidiendo que la línea tuviera voz como afectada principal. Un anuncio que genera muchas dudas ante la ausencia de explicaciones concretas sobre cómo nos va a afectar a los linenses, a los miles de trabajadores transfronterizos y a las empresas de la zona, porque esos detalles de cómo puede ser el día a día y las situaciones personales no se han desvelado. Las jornadas pasan con todo un verano por delante sin que se resuelvan las dudas. Todo ello invita a pensar que una vez más vienen tiempos de reivindicación, de largas reuniones para explicar en Madrid y en Bruselas que negociar los detalles de las vidas de otros está muy bien, pero es que las consecuencias de estas decisiones las sufren los de siempre. Por eso, de nuevo, la unidad puede ser clave para que la situación no deje daños colaterales y pueda ser aprovechada como oportunidad de crecimiento para un pueblo que ya sabe lo que es sufrir las consecuencias de que otros decidan.
Veremos qué nos depara esta nueva situación, aunque a buen seguro que los linenses tendremos que seguir luchando para lograr lo que nos corresponde en este asunto. Ya estamos acostumbrados. Así lo dice nuestra historia. Un acuerdo que no solo genera incertidumbre, también ilusión, porque la ciudad debe aprovechar esta oportunidad para seguir creciendo y construir los cimientos de un futuro mejor, en el que sean otros los que dependan de los linenses y de aquello que puedan levantar con su esfuerzo, porque además de todo, también somos un pueblo generoso que sabe compartir. Por último, quisiera mostrar mi agradecimiento a aquellas personas y medios que me han dado la posibilidad de llegar hasta aquí. A mis padres, mi esposa y compañera de vida, mis hijos Fran y Yolanda, mi hermana, en definitiva a mi familia, a los medios de comunicación que me han dado la oportunidad de crecer en mi profesión y a los maestros que he tenido en el camino, con José García Romero, José Manuel Fernández, Manolo González y José Carlos Martínez a la cabeza. También algunos que desgraciadamente ya no están con nosotros, pero hasta sus últimos días han sido linenses comprometidos, como Juan Domingo Macías, Rafa Boza o el gran Alfredo Gallardo, presidente eterno de la Regia. También quiero recordar que desde los medios de comunicación se puede colaborar para hacer de la línea la ciudad que todos queremos, aunque algunos, por esos intereses políticos de los que hablaba antes, se empeñen en lo contrario. Los invito a recapacitar, a perderse por nuestras calles, a vivir la bondad de nuestra gente, a sentirse linenses, aunque sea por un día. Feliz 20 de julio y ¡viva la línea!